Vamos, vamos iniciando esta primera vez del curso de agroclimatología, donde específicamente vamos a trabajar el concepto de evapotranspiración. Y en fase 2 ya trabajamos el cálculo de evapotranspiración por el método de Hargreaves, que es el más sencillo. Aquí vamos a hablar un poco de qué es el concepto, profundizar un poco, y vamos a ver tres métodos aparte de Hargreaves para calcularlo. Y, ubicarnos históricamente. Estos métodos de evapotranspiración se diseñaron como modelos en el siglo pasado, en los 1900, luego de la Segunda Guerra Mundial. La gran mayoría de ellos fueron diseñados en Europa. Entonces ustedes saben que Europa luego de la Segunda Guerra Mundial eh, tuvo su infraestructura muy, voy a decir, deteriorada por la guerra, por obvias razones, y entre ellas pues la climática también tuvo inconvenientes. Entonces los métodos de cálculo de evapotranspiración son muy sencillos en términos de el instrumental y la forma de calcularlo, para que nos ubiquemos geográficamente. Entonces, hay unos, vieron a Hargreaves. Hargreaves depende solamente de la ubicación geográfica, de la latitud y de la temperatura media. Entonces, ya nos ubicamos geográficamente sobre el por qué esos métodos son tan sencillos. Tenemos, cuando hablamos de evapotranspiración, estamos hablando de la pérdida de agua dentro del agroecosistema. Entonces, la relación suelo, agua, vegetal, atmósfera. El agua se mueve en un ciclo cerrado en la atmósfera, pasa de la atmósfera al suelo, vía precipitación, vía condensación, vía neblina. En nuestro medio tropical casi siempre es lluvia, se almacena en el suelo y del suelo lo toma la planta a través de las raíces, lo mueve a través de su sistema vascular y la entrega a la atmósfera a través de los estomas de la hoja. Entonces la evapotranspiración explica el proceso por el cual el agua pasa de fase líquida a gaseosa, pasa del suelo por evaporación y a través de la hoja, de los estomas de la hoja por transpiración. Entonces evapotranspiración es un fenómeno combinado de paso del agua de líquido a gaseoso desde la superficie del suelo. Eso explica por qué el suelo se va deshidratando, se va secando, esa es evaporación, y la transpiración a través de la hoja. Listo, entonces evapotranspiración es la suma de dos factores. Los dos son de cambio de fase de líquido a gaseoso del agua, uno desde el suelo y otro directamente desde la hoja. Los métodos de cálculo de evapotranspiración miden la evapotranspiración potencial, o sea, el máximo posible de acuerdo a unas condiciones climáticas y una ubicación geográfica. Ese es el máximo posible, por eso se llama potencial. Pero tenemos una real que depende de las condiciones reales en campo. El suelo no siempre está bien cubierto, el cultivo puede estar pequeño, ya acaba de sembrarlo, pensemos en un maíz, no es lo mismo la evapotranspiración de un cultivo de maíz recién sembrado a uno ya próxima cosecha. Eso va alterándose en el tiempo. Entonces, cuando ustedes vean el curso de riegos y drenajes, van a aprender a calcular la evapotranspiración real en función del índice del cultivo, de cómo está el cultivo en términos de su desarrollo. En agroclimatología vamos a aprender a calcular la potencial, que es la base del riego de un cultivo. Entonces, todos los métodos que hemos visto, Hargreaves que ya lo vieron, y los tres que vemos hoy van a trabajar evapotranspiración potencial. Entonces, vamos a hablar del primer método. El de Penman-Monteith fue diseñado en el 48 del siglo pasado. Ya les conté el contexto histórico, ya sabemos en qué condiciones se diseñó. Este método fue diseñado en Inglaterra, eh, que tiene unas condiciones subtropicales, y cuando los ingleses, que en el siglo pasado tuvieron muchas colonias, su principal colonia fue la India. La India tiene condiciones tropicales muy similares a las nuestras, hablando de Colombia. Entonces, cuando los ingenieros ingleses fueron a la India, se dieron cuenta que su método no era muy acertado en esas condiciones tropicales. Entonces le hicieron un ajuste. Ese ajuste tuvo en cuenta esas condiciones tropicales y se desarrolló
lo que nosotros conocemos hoy como la ecuación de Penman-Monteith. La de Penman-Monteith es un método ajustado a condiciones tropicales. Es el método más exacto para determinar evapotranspiración potencial en condiciones tropicales. Es el ideal. Entonces, cuando nosotros queramos calcular evapotranspiración, deberíamos usar el método de Penman-Monteith. Es un método combinado y se le denomina combinado porque tiene en cuenta la influencia de la radiación del sol y la influencia del viento en la pérdida de agua. Ya sabemos que pasa de líquido a gaseoso, entonces es el único método combinado realmente. Por eso es el más acertado para condiciones tropicales. Está dado por esta ecuación. Se ve compleja, pero es muy sencilla. Vamos a ver que depende de unos pocos índices. Este método nos da la evapotranspiración en milímetros por día. Es la base del cálculo del riego, o sea que buena parte de los diseños de sistemas de riegos están fundamentados en Pelman-Monteith. Y como les digo, me da la pérdida de agua por día, milímetros por día. Está dado por un primer índice que se denomina EAS, y EAS me representa la tensión de vapor de saturación. Esa es la presión que genera el gas en la atmósfera totalmente saturada. Y totalmente saturadas con el 100% de almacenamiento de agua en estado gaseoso. Estamos hablando de la atmósfera. Ese valor depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor capacidad de retener agua. A menor temperatura, menor capacidad de retener agua. Y ustedes han visto intuitivamente en las mañanas, la neblina normalmente ocurre en las horas más frías de la mañana y en las horas más frías a fin de tarde, porque a menor temperatura la atmósfera tiene menor capacidad de almacenar agua, entonces ese vapor saturado se expresa en forma de neblina. Eh, no siempre la atmósfera está al 100%, entonces el valor real se da por EA, y es la tensión de vapor en condiciones reales, se obtiene multiplicando el valor de saturación por la humedad relativa. Entonces, la humedad relativa por la tensión de saturación me va a dar la presión real en un contexto determinado, en una temperatura determinada. B2 se denomina B2 porque es la altura a 2 metros donde yo mido la velocidad del viento. Si ustedes ya están desarrollando las prácticas, cuando uno va a la estación meteorológica, las mediciones climáticas se hacen a una altura determinada y eso está estandarizado a nivel mundial. La velocidad del viento se mide a 2 metros, a 8, a 14, pero en general las estaciones más sencillas miden a 2 metros. Entonces, por eso se denomina B sub 2, es la velocidad estándar medida en una estación meteorológica. Y algo que no les conté, esta ecuación que les estoy mostrando está en sistema internacional, o sea, sistema métrico. También encontramos la ecuación de Penman-Monteith, que fue diseñada en Europa en sistema inglés. Entonces, para que tengan eso presente, ustedes a veces se encuentran en internet la ecuación, la aplican y cuando diligencian las variables le pueden colocar valores métricos en sistema internacional a la ecuación en sistema inglés. Entonces, fíjense, si ven aquí estamos hablando de kilos, metros, grados centígrados. La inglesa está en libras, pies, grados Fahrenheit. Entonces, para que tengan eso presente, esta es la ecuación en sistema internacional. La temperatura del aire también se mide a 2 metros de altura, está en grados centígrados. L sub B es el calor latente de vaporización y explica qué tanto calor debo entregarle a un líquido, en este caso agua, para que cambie de fase. Recordemos que estamos midiendo el cambio de fase de líquido a gaseoso y esa es la evapotranspiración. Se supone el calor específico a presión constante, es el calor que puede absorber una sustancia, en este caso agua, antes del cambio de fase. Entonces, el agua comienza a calentarse, en teoría a nivel del mar llega a 100 grados, y cuando llega a 100 grados comienza la ebullición, y esa ebullición es la expresión física del cambio de fase.
Eso también depende de la presión atmosférica, por eso anteriormente vimos la presión atmosférica. O sea que si estamos a altura sobre el nivel del mar, en una montaña, el agua no entra en ebullición a 100 grados, sino que posiblemente sea 97, 98, 96, dependiendo de la presión atmosférica. Y el último específicamente, precisamente la presión atmosférica, que depende entre otros de la altura sobre el nivel del mar y está en kilopascales. Como este método de Penman es un método combinado, ya vimos las variables que dependen del viento, estas son las que dependen de la radiación. Entonces la energía del planeta Tierra está dada por el Sol. Los vientos, las mareas y toda la expresión física del clima está dada en función de cuánta radiación recibe una zona determinada. En nuestro caso, que somos tropicales, Colombia en general está entre 0 y 10 grados de latitud norte, la gran parte del país, solo una pequeña franja está en latitud sur. Estaríamos hablando del departamento de Amazonas, un pedacito de Putumayo, un pedacito de Oupés y un pedacito de Caquetá. Entonces, básicamente Amazonas. Entonces, casi todo Colombia, salvo Amazonas, está en latitud norte y la gran mayoría del país está entre 0 y 10, o la gran mayoría, no, todo el país. Entonces, entre 0 y 8 está la gran mayoría. Algunas zonas se salen, pero entre 0 y 10 está todo Colombia. Y como estamos casi que en el Ecuador, pues la radiación que recibe Colombia es muy fuerte en comparación a otras zonas. Por eso el valor de la latitud se mide en todos los métodos para cálculo de evapotranspiración. Esa radiación que entrega el Sol a la superficie terrestre es almacenada en el suelo y implica que el suelo pierda agua por el cambio de fase. Entonces el suelo se calienta, el agua se calienta debido a al almacenamiento de calor continuo, pues el agua en el suelo no ebulle a 100 grados, o sea, no vemos ebullición, pero va cambiando de fase por ese calor que almacena el suelo. Ese almacenamiento de calor en el suelo depende de la cobertura, obviamente, de qué cultivos tiene el suelo, el color del suelo. Un suelo oscuro orgánico se calienta más que un suelo arenoso de color claro, amarillo, ocre, café. Entonces el color del suelo, la materia orgánica influye, pero en general lo importante es saber que el suelo almacena calor. El calor que almacena el suelo está dado por esta ecuación, que depende de la radiación neta, ya lo vimos, del albedo, y el albedo es un concepto físico que me expresa qué tanta energía almacena una superficie eh, en función de muchas cosas, entre ellas el color. Un color oscuro almacena más calor que un color claro. Intuitivamente creo que ustedes ya lo han experimentado. Nuestro ojo evolucionó para medir el albedo. Entonces, una superficie que almacena buena parte de la energía que recibe del sol, si almacena la mayor parte, lo que refleja es muy poquito. Entonces, nuestro ojo percibe esa superficie como oscura. Oscura porque refleja poca energía. Un color que percibamos muy claro. Nuestro ojo lo que está captando es una superficie que entrega a la atmósfera, que devuelve o que refleja la mayoría de la energía que recibe, o sea, que almacena muy poquita. Entonces, nuestro ojo evoluciona de esa forma y nosotros intuitivamente lo sabemos. Una superficie de color oscura al sol se calentará más que una superficie de color claro. Ese es el tema con el albedo. Entonces, una superficie con albedo bajo quiere decir que almacena buena parte, poca de esa energía, entrega la mayoría. Eso depende en buena parte del color de esa superficie. Depende también de cuántas horas está expuesta a la luz del sol en día, y eso lo denominamos con la letra N minúscula. Ese depende mucho de la latitud. Zonas cercanas al Ecuador, caso colombiano, reciben proporcionalmente más horas de luz del sol al día que una zona como en Europa, que sea subtropical, Estados Unidos, Canadá, y a medida que subimos hacia arriba o hacia abajo, en el globo terráqueo, latitud norte, latitud sur, pues recibirán proporcionalmente menos horas de luz.
Eso desde la latitud, pero también en función de la geografía, de la orografía, una zona montañosa que esté cubierta por nubes y demás, pues recibirá menos horas de luz, aunque la latitud en teoría diga que podría recibir muchas horas. Entonces, este valor N es el valor real. La estación meteorológica lo mide como brillo solar. Y D es el máximo teórico posible. Este máximo teórico posible si está dado por la latitud. Entonces, en función de la latitud y entre más cercanos estemos al Ecuador, Ecuador implica latitud cero, o sea, la latitud se mide desde el Ecuador, ese es el cero, hacia arriba sería norte, Colombia está entre 0 y 10 norte, y entre 0 y 3 si no me falla la memoria, latitud sur. Entonces, buena parte de Colombia está en zona tropical, muy cercana al Ecuador, entre 0 y 10 y entre 0 y 3 sur. Entonces, la proporción que recibimos de horas luz teóricas es muy alta. Cada una de estas variables pues se ha estandarizado, ya hay tablas que me dan en este caso, les voy a compartir las tablas. Mañana que les comparta la grabación les envío el Excel con este valor, este me explica la presión de saturación, como les dije, depende de la temperatura. Este es un ejemplo que me da temperaturas entre -10 y 25 grados centígrados. Eh, esta tabla es de sistema métrico, encuentran la misma tabla en sistema inglés. Entonces tengan presente, vean que abajo de la tabla dice que está en sistema, en medición de temperatura en grados centígrados, la inglesa está en grados Fahrenheit. Tengan cuidado cuando usen las tablas, posiblemente tengan una de otro sistema. Esta tabla en particular está dada en milibares. La ecuación de Pellman me la pide en kilopascales, entonces ahí está el factor de conversión de milibares a pascales, pero yo mañana les comparto la tabla en kilopascales. O sea, el valor que da la tabla es el que usamos en la ecuación, pero igual aquí por el ejemplo les muestro esta para que quede en la grabación. La radiación neta, si no tengo valores de una estación, les estoy mostrando el escenario donde no tengamos valores de estación, está el mapa de radiación de Colombia. Yo sí me ubico geográficamente, sé en qué departamento estoy, más o menos dentro del departamento en qué zona me encuentro, entonces ahí puedo, en función de los colores, obtener la radiación. Este mapa está dado en calorías por centímetro cuadrado día y Penman me lo pide, la ecuación internacional me lo pide en megajoules por metro cuadrado día. Ahí está el factor de conversión de calorías por centímetro cuadrado día a megajoules por metro cuadrado día. Y si ven el mapa tiene un rango, entonces supongamos que estamos en el Amazonas, que es el departamento más al sur de Colombia, es verde todo, entonces el verde está entre 350 y 400. Yo ahí puedo tomar tres decisiones básicamente, me voy con el mínimo, trabajo con 350, me voy con el máximo, trabajo con 400, estamos viendo Amazonas que es verde, y abajo a la izquierda ven la leyenda del mapa, está la radiación en un rango. Yo generalmente me voy por el centro, entonces entre 350 y 400 yo trabajaría con 375. Eso depende de muchas cosas, la decisión que usted tome, yo por eso tomo el promedio generalmente, las condiciones promedias. ¿Qué es lo importante? Si ustedes se van por el mínimo, sean por el mínimo en todas las variables, si se van por el máximo, sean por el máximo en todas las variables, o si nos vamos por el centro, el promedio, tenemos el mismo criterio en todas las variables. Velocidad del viento igual. Si la estación, no tengo una estación, ustedes ya tienen tres, ¿cierto? Aquí les estoy mostrando el peor escenario, les estoy enseñando a trabajar en una zona que no tengo una estación cercana, está el mapa de velocidad del viento, de pronto ahí no lo alcanzan a visualizar, yo mañana se los comparto para que puedan ampliarlo. Está igual con leyenda en rango, el mismo criterio, si sean por el mínimo, el máximo o por el promedio. Entonces, en función de la ubicación, el color ya me da un valor muy acertado
de valores de velocidad del viento. Este mapa está en metros por segundo, o sea que no hay que hacerle ningún ajuste porque el sistema internacional me lo pide en esas variables. Y el máximo posible de horas luz, este mapa tiene una particularidad. Este mapa está construido en horas año. O sea, el máximo, el valor máximo, no, ese es el valor real promedio multianual. Entonces, toman las estaciones, las miden al menos 30 años. Las más antiguas están en Bogotá, ya tienen un poco más de 100 años de medición. Hay otras en el país que también son bastante antiguas, pero en general la mayoría lleva más de 30 años. Entonces, cuando hablamos de promedio multianual, ustedes lo ven ahí en el mapa, en la leyenda. Este mapa es del IDEAN. Entonces, promedio multianual quiere decir que no es el promedio de un año, sino que son de muchos años. Entonces, este mapa tiene la particularidad que me da las horas totales al año. Y en la ecuación de Penman yo necesito las horas día. Entonces, el valor que me dé el mapa lo divido entre 365 para que me dé el valor de horas luz día. Si ustedes tienen la estación, ustedes tienen 3 estaciones, el valor de brillo solar les entrega el valor promedio multianual por cada mes en términos de horas día. Entonces no hay que hacerle ajustes. Si en la estación que ustedes tienen tiene medición de brillo solar, ese valor que les entrega es el que usan en la ecuación de Penman. Una tabla de albedo de diferentes superficies. Nosotros en el cálculo normalmente usamos el último de abajo, el de la última fila. Nosotros en condiciones agropecuarias, nosotros generalmente tenemos una combinación de pastos y cultivos, agropecuario, agrícola, pecuario, forestal. El forestal se toma como cultivo, el pasto, la parte pecuaria normalmente. Entonces el albedo para nosotros, calculando en condiciones agropecuarias, generalmente es de 0,25. Ese es el valor que usamos en el cálculo de Penman-Monteith. Máximo posible de horas luz día. Está tabulado. Aquí las tablas se encuentran para todo el mundo. Yo les traigo aquí el resumen para Colombia. Si en algún momento nos vamos a trabajar, por ejemplo, a Perú, esta tabla no nos sirve porque Perú está más allá de los 10 grados de latitud sur. Entonces está la tabla completa, busco los valores de latitud de Perú y la tabla me los entrega. Esta tabla es un resumen que me sirve para Colombia entre 0 y 10, que es la gran mayoría de Colombia, y entre 0 y 10, la dejé entre 0 y 10, con 0 y 5 nos había servido latitud sur. Ahí está todo Colombia para cada mes. Si ustedes observan en general, las condiciones tropicales me dicen que un día son 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Entonces, miren que cuando estamos en latitud cero los valores anuales de todos los meses son muy cercanos a 12 y a medida que me muevo hacia arriba o hacia abajo, latitud norte, latitud sur, esos valores comienzan a disminuir, ya pasan de 12 a 11,9, 11,6, 11,5. Vamos teniendo cada vez menos horas de luz día. Entonces, a mayor latitud norte o sur, las horas posibles teóricas son menores. Nosotros que estamos en el centro del globo, en cuanto a irradiación, estamos muy cercanos a 12, 12, 12 de luz, 12 de oscuridad, con todas las variaciones geográficas que hemos mencionado. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a asumir en el ejemplo que no tenemos estación. Entonces les voy a enseñar a hacer el cálculo en ausencia de una estación cercana. Ustedes ya saben buscar por departamentos y municipios las estaciones, ya seleccionaron 3, vienen trabajando con las 3, seguirán trabajando con esas 3, pero que quede en la grabación qué haríamos en el peor escenario, no tengo datos de una estación. Entonces vamos a hacer el ejemplo con un municipio del Tolima que se llama Ambalema, está al lado del río Magdalena, es una zona de bosque seco tropical. Eso ha ido migrando un poco, pero en general todavía es bosque seco tropical. Y vamos a calcularle la evapotranspiración por Penman-Monteith. Entonces, como no tenemos información y ven la leyenda abajo, para que quede ahí
presente, vamos a asumir que no tenemos info, entonces vamos a buscar vía revisión bibliográfica la mayoría de la información que sea posible. Entonces, en la página del municipio, de las corporaciones autónomas regionales, toda la información primaria y secundaria que podamos ubicar, sacamos este resumen. Humedad relativa promedio del año, no la tenemos mes a mes porque es una revisión bibliográfica 70%, una precipitación total anual de 1.363, la temperatura promedio 25,9, altura promedio sobre el nivel del mar 241 y los valores de latitud y longitud del municipio. Estamos cercanos a 4,5 de latitud norte, la longitud es izquierda-derecha, en términos de la franja de irradiación no influye mucho, la que influye es la latitud arriba-abajo, desde el Ecuador. Entonces estamos cercanos a 4 grados 50 minutos de latitud norte. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Tenemos una temperatura promedio 25,9. Vamos a la tabla de la diapositiva 14, la que les mostré anteriormente. Aquí está en milibares. Entonces 25, la columna a la izquierda me da las unidades 25 y la fila superior me da el decimal. Punto 9 sería la columna de la derecha, a la derecha totalmente. Me da 33,41 milibares. Si la multiplico por 100, me da pascales, 3.341. Y Penman Monte la necesita en kilopascales, entonces divido entre 1000. Eso me da 3,341. Si ustedes se fijan, si divido los milibares entre 10, paso directamente a kilopascales. Yo ahí se los hice paso a paso. Digamos, si la tenemos en milibares, divido por 10 y eso ya me da kilopascales. Queda la anotación para 25,9. Eso depende de la temperatura. Entonces, para 25,9 grados centígrados, la presión de saturación es 0,341 kilopascales. La tensión real, o sea, la de vapor del aire, es ese valor que acabamos de calcular por la humedad relativa en decimal. La humedad relativa, recuerden que era 70% el promedio, o sea, en decimal 0,7, y eso me da 2,33 kilopascales. La Ambalema está en el Tolima. Si ustedes ven mi mouse, ahí les estoy mostrando Tolima. Tiene una franja verde a la izquierda, una franja central en amarillo y Ambalema está cercano a esos puntos naranja. Entonces, aquí decimos que estamos entre 400 y 500. Ambalema, que está a la derecha del Tolima, está todo en amarillo con unos puntos naranjas, entonces el amarillo arranca en 400 y el naranjado termina en 500. Entonces, entre 400 y 500, amarillo-naranja, porque Ambalema no tiene verde, el verde es hacia la izquierda del Tolima, Ambalema está a la derecha. Entonces, entre 400 y 500, yo me fui por el centro, el promedio. Entonces, 450 calorías y hago la conversión a megajoules por metro cuadrado día. Es simplemente una conversión de unidades a sistema internacional. Multiplico ese 450 por 0,4184 y me da megajoules por metro cuadrado día. La velocidad del viento, ahí vi el mapa este pequeñito, se los comparto para que lo tengan y lo puedan ampliar. El rango que me da que está en azul claro está entre 2,5 y 3 metros por segundo, entonces como mi criterio inicial fue por el promedio, pues el promedio entre 2,5 y 3, 2,75 metros por segundo. En términos del número de horas luz año, me da un rango entre 1.700 y 2.500. El promedio es 2.100 horas año. Recuerden que este lo dividimos entre 365 y me va a dar 6 punto algo, 6,5 horas luz día. Este es el total al año. Entonces recuerden que Penman pide 6,5. El albedo, como les decía, trabajamos con 0,25, está en la diapositiva 18. Yo les coloco ahí el número de la diapositiva para que vayan y revisen las tablas. Me faltaría solamente el máximo posible. Yo tengo un valor promedio de latitud de 4 paso de grados hexagesimales a decimales. Si ustedes recuerdan, la tabla de Hargreaves permitía hacer la conversión.
de sexagesimal a decimal. Al hacer la conversión eso me da 4.8664. La tabla de latitud norte me da valores entre 0 y 10. No está el valor de 4.8664. Entonces vamos a hacer una interpolación lineal. Por allá, cuando estábamos arrancando, la mayoría somos de agronomía, algunos compañeros de zootecnia también vieron álgebra, geometría y trigonometría. En ese curso me enseñaron a hacer interpolación lineal. Para que quede en la grabación y en la presentación, yo les recuerdo aquí la ecuación con la que se hace la interpolación lineal. Es muy sencilla. Yo hago la interpolación entre dos puntos para obtener un valor entre ellos dos. Entonces yo aquí voy a trabajar entre 0 y 5. Ahí le vuelvo y les copio el pedacito de la tabla porque voy a hacerlo para 4.86. Entonces aquí está el ejemplo. Para 4.86 yo tomo el valor de horas luz del punto cero, me devuelvo, voy a interpolar entre cero, ese es mi punto cero, y el punto uno será 5 de latitud norte. Entonces, el valor de horas luz para latitud cero es de 12.1, voy a interpolar entre cero y 5 para 4.8664, para 5 grados es 11.9 horas de luz día, y para cero 12.1, entre cero y 5. Y eso me da un promedio y esta medición es para enero. Entonces, para enero trabajo entre 0 y 5 con 11.9 y 12.1. Me devuelvo para que vean la tabla. 12.1 para enero, latitud 0 y 11.9 para latitud 5. ¿Listo? Hacemos eso para todos los meses. Y aquí está entre 0 y 5 los valores de la tabla y el de 4.86. Ahí están todos lo mismo que hicimos ahorita para cada uno de los otros 11 meses. Entonces vamos a aplicar la ecuación. Tenemos el cálculo de la presión de saturación. Fue el primero que hicimos, la presión de vapor real. El primero por la humedad relativa que era 0.7, 70%. La radiación neta del mapa, la velocidad del viento del mapa, las horas luz día. Creo que me dieron, si no me falla la memoria, 2100 dividido entre 365, me da 5.75. El albedo siempre 0.25. La interpolación de máximo posible de horas luz. Recuerden que hicimos el ejemplo para enero, pues todos los meses se hacen igual. Igual en el cálculo con datos diferentes. Eh, el coeficiente de calor específico y latente depende de la sustancia, en este caso el agua, ese no se cambia. La presión atmosférica que depende de la altura sobre el nivel del mar, está para Ambalema, y la temperatura del año 25.9. Como ya trabajé con valores promedios y todo el año está igual, salvo el número de horas luz día teórico, que ese sí está calculado mes a mes, ustedes observan que la evapotranspiración me da muy similar. Como ustedes trabajan con los valores reales de la estación, pues estos valores mes a mes les van a dar diferentes. Recuerden que Penman me da milímetros día y yo calculo milímetros mes, multiplico el valor diario por el número de días del mes y eso me da los milímetros mes para hacer el balance hídrico. El concepto de balance hídrico es el que me va a permitir diseñar los sistemas de riego. Entonces, inicialmente yo debo saber em, calcular la evapotranspiración. Lo ideal es hacerlo por Penman. Eso me va a dar el consumo de agua del agroecosistema. Luego en riegos aprenda a ajustarlo al cultivo. Depende del cultivo. Esa es la evapotranspiración potencial. Y ese va a ser el gasto del sistema. Entonces yo en el balance hídrico confronto el gasto contra el aporte y el aporte normalmente es lluvia. Si eso me da positivo, no tengo inconveniente. Si me da negativo, necesito regar. Entonces, cuando veamos riegos y drenajes, ya paso al cómo riego. Pero el cálculo inicial aquí ya lo tendrían
a grosso modo solventado. Falta ajustarlo por el cultivo, pero en general el proceso ya estaría listo. Como les decía, este es el método recomendado, es al que le vamos a dedicar más tiempo, es el más largo. Los otros dos métodos son mucho más corticos, son más sencillos, tipo Hargreaves. Siempre que vayan a calcular evapotranspiración, traten de usar Penman. Recuerden, entre otras cosas, porque recuerden que fue ajustado a condiciones tropicales. Los otros métodos, Hargreaves está ajustado, ese fue el que usamos en fase 2. Penman es más preciso, pero los otros dos que vamos a ver a continuación no están bien calibrados para condiciones tropicales, entonces lo ideal es no usarlos. No es que no se pueda usar, lo pueden usar, pero puede dar valores no tan cercanos a las condiciones reales. Entonces el segundo método es Blaney-Criddle. Este método depende de la temperatura y del porcentaje de horas luz anuales. Entonces, al igual que Hargreaves, solo mido temperatura. La temperatura, esta ecuación está también dada en sistema internacional, entonces temperatura en grados centígrados, y el porcentaje de horas luz está tabulado. Les traje la tabla entre 0 y 35 norte. Recuerden que Colombia está entre 0 y 10 norte, y entre 0 y 5 sur. Aquí está entre 0 y 30 también sur. Entonces, a esa tabla sí se las traje completa. Usaríamos en el caso de Amazonas las dos de abajo, entre 0 y 10. Entonces vamos a seguir con el ejemplo de Ambalema. Hacemos la interpolación de porcentaje de horas luz mensuales, el mismo ejemplo que hicimos en Penman-Monteith, el procedimiento es igual. Aquí vamos a interpolar entre 0 y 10 para 4,8664, y ahí están los valores de porcentaje de horas luz mensuales. La tabla es muy sencilla: temperatura, porcentaje de horas luz, y Blaney-Criddle me entrega los valores de milímetros mes. Si ustedes recuerdan anteriormente, Penman-Monteith me dio un valor y me devuelvo, me disculpan, de 1810 casi. Este método me da 1982. Entonces ya tendría 100 milímetros por encima. Como les decía, no funciona muy bien para condiciones tropicales, entonces ya comenzamos a tener estimaciones de pérdida de agua un poco alejadas de la realidad. De los tres métodos que vamos a ver, Blaney-Criddle es el segundo, no es tan acertado como Penman, pero pues ahí está. Entonces, en orden de uso sería Penman-Monteith, Hargreaves, Blaney-Criddle, y de último este. Este en lo posible no lo debemos usar, no lo debemos usar, no dije no podemos, no debemos, porque es el método menos preciso para condiciones tropicales. Mismos criterios que vimos al inicio, fue hecho en el 44. Ya sabemos cómo estaba el mundo en ese momento. Es un método muy simple y se definió considerando días con 12 horas de luz, 12 de oscuridad, y meses de 30 días. Como sabemos ya por experiencia, no todos los días son de 12 horas, depende de la latitud, y no todos los meses son de 30 días. ¿Listo? Entonces, primer ajuste que vamos a hacer. Esta es la ecuación, está en función de la temperatura y de dos índices C y K, que son factores de corrección de número de horas eh, del día, de la duración de horas, el número de días del mes, perdón, y la duración de horas del día. Entonces, el índice de calor, que sí está dado por la sumatoria de la temperatura del mes dividido entre 5 elevada a la 1,514. Calculo esa expresión para los 12 meses, la sumo todas, y ese es el valor de índice de calor que recibe la atmósfera. El superíndice A de la ecuación está dado en función del índice de calor, entonces calculo el índice de calor y A está dado como una ecuación cúbica, y el cubo y el cuadrado, y simplemente calculo el índice de calor y lo reemplazo en esta ecuación. El valor de K me ajusta el número de horas
luz día, entonces no todos los días son de 12 horas. En el valor de n mayúscula coloco el real de horas luz día, el promedio, y no todos los meses son de 30, entonces en D mayúscula coloco el número de días del mes. Entonces aquí tengo el factor de corrección de de ese índice de calor en función de la latitud. Aquí está entre 0 y 40 latitud norte, usamos entre 0 y 10. No les traje la latitud sur. Entonces lo primero que hacemos es la corrección entre 0 y 10, interpolamos el mismo proceso que vimos en Penman-Monté, que ya vimos en otros cursos, pero que quede ahí el recordatorio de cómo se calcula. Aquí está el día, el mes con su número de día respectivo, lo necesitamos para hacer el ajuste que es el K. Tenemos la temperatura en rojo, que ese es el promedio que tomamos, que revisamos en Penman-Monté. Tenemos la corrección del índice de calor, que es la C, interpolamos. El número de horas día lo tomamos de Penman-Monté, ya lo calculamos, era 2100 dividido 365, me da 5,75. El índice de calor, que es la sumatoria, igual para todo el año, y este me da una evapotranspiración en milímetros mes. Si ustedes observan, Penman Monte, perdón, me dio 1810, Blaney Criddle me dio 1900 algo, y este me dio 737, menos de la mitad. Entonces vean que para las condiciones tropicales colombianas este método subestima muchísimo el consumo de agua del agroecosistema. Si yo con este valor diseño un sistema de riego, en condiciones reales el sistema de riego no va a ser capaz técnicamente de entregar el agua que necesita el cultivo. Por eso les he repetido en varios momentos, esta es la última, en la posible calculamos evapotranspiración para la actividad agronómica por el método de Penman-Monté. Hasta aquí la parte teórica inicial de la reunión. Voy a parar la grabación para que no nos quede